estamos al pendiente de mejorar la calidad de los servicios de salud. Muchas gracias, secretario. Pues pasamos a la siguiente dimensión, gobernador, que es comunidad y calidad de vida. Sí, muchas gracias. Solamente hacer un comentario con referencia a algo que comentaba el maestro Vázquez. Efectivamente, el presupuesto que nosotros hemos recibido, el 92.4 se destina a gasto corriente, es decir, al pago de todos los servidores públicos. Están maestros, doctores, policías, bomberos, pero es altísimo. Es decir, es poco lo que se invierte en inversión. O lo que se invierte en infraestructura. O lo que queremos es poco a poco ir reorientando el gasto para que el recurso se vaya en beneficio directo de las personas y no en el gasto corriente o en el gasto de operación. Se redujo en 1%, es mínimo. Es decir, hoy estamos 91.4, pero ahí ya van más de 500 plazas que seguramente habremos de tener demandas laborales. Es decir, el tema al que nos estamos enfrentando es a una burocracia y avisos enquistados a través de muchas administraciones que hoy nos impactan severamente en la falta de inversión en infraestructura, en la falta de servicios que se cristalizan en la mejor calidad de vida. Y ese es el gran reto, reducir el gasto corriente e invertir más en infraestructura. Paso equidad a comunidad y calidad de vida. En este tema tiene que ver con cómo proyectamos la cultura de manera transversal para que nos pueda servir en la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Cómo llegar a los distintos rincones del Estado con las diferentes expresiones de bellas artes, donde ya tenemos 2 orquestas sinfónicas juveniles, 252 escuelas, 202 coros, el programa Martes de Música y Ópera en el Teatro Degollado, que vuelve a formar audiencia, que vuelve a dar gran parte de las expresiones culturales que se daban gratuitamente en nuestro estado, que se alejaron hace mucho tiempo. Hoy estamos impulsando con esta política integral las rutas creativas acompañadas de áreas verdes, de la recuperación de espacio público, de la recuperación de algunas cuencas, ríos. Es decir, estamos acompañándolo de manera transversal, trabajando con una política cultural y otras secretarías. Se impulsó con 11 millones de pesos a creadores independientes para incentivar proyectos artísticos y culturales. Es poco. Queremos seguir impulsando las industrias creativas, queremos seguir impulsando el talento de los jaliscienses, pero hoy con esto estamos creando ya empresas, industrias del arte, de la cultura, del talento local, que es hacia donde vamos a orientar el esfuerzo en materia cultural. Se realizó el primer Festival Estatal de las Artes con la participación de más de 1,600 creadores que no habían sido tomados en cuenta, que hoy llegaron de todo el estado y estamos acudiendo a ellos para desde el barrio, la colonia, hasta las escuelas ya formadas o inclusive instituciones, que podamos entonces generar un proyecto cultural donde lo podamos enriquecer a través de las distintas regiones. Con el programa Rescate de Espacios Públicos se realizaron 239 proyectos para mejorar la calidad de vida en los municipios, entre ellos el remozamiento de 77 parques públicos, donde estamos invitando a la comunidad que se haga cargo de ese parque público, donde estamos llevando instructores para que el parque público después no sea tomado por el pandillerismo, por la delincuencia, sino que ahí se desarrollen actividades, se haga comunidad, se forme ciudadanía y podamos estar más unidos desde la delegación, el municipio, hasta una colonia grande de la zona metropolitana de Guadalajara. Llevamos el internet gratuito a 93 plazas públicas, estamos ya en 109 municipios. Esto es accesibilidad, es decir, dotar de información y de estas herramientas a nuestros jóvenes es un derecho fundamental que seguiremos impulsando hasta llegar a los 125 municipios y más áreas de acceso a estos espacios de internet gratuito. Definitivamente mantuvimos el apoyo a nuestros atletas de alto rendimiento, con un gran reconocimiento a nuestros deportistas, que son los que forman parte de la selección nacional, compitiendo siempre por medallas. Es decir, si fuéramos un país, seríamos más poderosos que cualquier país centroamericano. Pero no dejamos de atender el alto rendimiento. Y hoy estamos llegando a la población universitaria. Hoy estamos llegando a la colonia también llevando eventos de esta naturaleza. Hoy tenemos, como lo decía, una liga wixárika con árbitros, con los materiales, con instructores, con los equipos. Estamos ampliando el deporte, sobre todo con una visión también desde la perspectiva de salud. Bueno, 5,000 estudiantes que participaron en este festival deportivo, donde agradezco la participación de todas las universidades, que esto genera comunidad,
y esto impulsa cada vez más tener una vida sana, impulsa más el deporte. En este sentido, dejaríamos también con las preguntas. Gracias, gobernador. Tiene la palabra Gilberto Cervantes. Muchas gracias. Buenos días. Me parece increíblemente atinada la reestructuración y nuevas directrices que se han implementado desde y hacia la Secretaría de Cultura Jalisco. A un año de trabajo, las acciones implementadas no solo son tangibles, sino en la materialización de ideas y conceptos que desde mi punto de vista permitirán con un seguimiento puntual el tan anhelado derecho integral a la cultura. Muchos de estos cambios y propuestas fueron emanados en las mesas sectoriales de consulta para el Plan Estatal de Desarrollo, ya que fueron una ventana importante para el diálogo entre el gobierno del Estado, los gestores, creadores, promotores de las artes en la cultura en Jalisco. Hoy por hoy se reflejan ya importantes vueltas de timón que especialmente llaman mi atención por su esperada asertividad con las que fueron creadas. Algunos puntos y temas importantes incluidos en este programa son el programa de gestión cultural para los municipios, la institucionalización y transparencia de apoyos a gestores, promotores y creadores, el programa de identificación, rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural y por último el plan de desarrollo y especialización artística, que es quizá y a mi criterio el más novedoso de todos, en particular el que se refiere al desarrollo empresarial del sector cultural. Sin embargo, tenemos una reflexión que quiero compartir y que justamente se desprende del futuro de esos nuevos emprendedores culturales. Partiendo de la estrategia cultural para el desarrollo comunitario, sería importante revisar la actual tendencia de los programas de iniciación musical que en los últimos años se han presentado en México y en Jalisco. Si seguimos la ruta natural y artísticamente cronológica de los beneficiados directos de estos programas, nos encontraríamos con generaciones de músicos que buscan ingresar a un programa de nivel superior. Hagamos un ejercicio y enfoquémonos en un universo, las instituciones de educación superior. En México existen 43 universidades públicas, de las cuales solo 19 cuentan con programas de música y únicamente 2 de ellas tienen una licenciatura de música popular contemporánea. En dichas escuelas, los alumnos han sido relegados del mundo real, encerrándose en metodologías y programas y prácticas obsoletas que traen como resultado que el 94% del dinero que se gasta en escuelas de música gubernamentales solamente se utilice para alimentar una escena que es la música formal o de concierto y que según los datos del INEGI solo contrata a un 6% de sus egresados. Mi referencia es para conceptualizar y magnificar la importancia de ampliar la oferta de los programas de iniciación artística y no solo de música en Jalisco. Si una de las políticas culturales del Estado es profesionalizar y modernizar a los actores culturales, no debe de ser descartada y hasta donde se tenga injerencia la revisión en conjunto con las universidades y los propios programas de cultura del Estado, para diversificar y no solo cumplir con los datos estadísticos. La educación artística debe ser fluida, con miras específicas hacia el mundo real del emprendedor y definitivamente la apreciación más importante estriba en la preparación que se les brinda para el campo laboral. Es por ello que insisto que un gobierno preocupado por el futuro de sus graduados de universidades públicas juega un papel inminente no solo en individuos, sino en la economía del país. Recordemos que hoy más que nunca el enfoque y preparación individual se reflejará en una mayor competencia y comunión con las industrias creativas y culturales que inyectan entre un 2.5 y 3% del Producto Interno Bruto al país. La música en general forma parte de ella y son grandes dividendos en este segmento y Jalisco es uno de los estados claves de este sector. La siguiente aportación es más una pregunta directa para el señor gobernador, para el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva, o la secretaria de Cultura, la doctora Miriam Bachés. ¿Existe una ruta clara o acciones puntuales para llevar a cabo en esta administración el tan esperado incremento del 1% para el gasto de cultura? Gracias. Tiene la palabra Augusto Chacón Benavides. Buenos días. Comunidad y calidad de vida. Dice el informe, el bienestar de los jaliscienses y el desarrollo del Estado deben estar estrechamente ligados. O sea, la calidad de vida como bienestar y desarrollo del Estado, el que han privilegiado los gobiernos, económico, la productividad medida en pesos. Cito, la escasa participación de la ciudadanía, el individualismo y el enfoque del bienestar basado solo en la idea de acceso y consumo de bienes y servicios dificultan el desarrollo de la población. Leo participación de la ciudadanía y supongo con estupendo buen ánimo
que el documento se refiere a ciudadanos activos en los asuntos de la sociedad. Entiendo también que el individualismo y la idea persona igual a consumidor no son necesariamente propicias para el desarrollo de la población. Y aquí las palabras desarrollo y población juntas denotan otros rasgos de la colectividad. Más adelante el texto los nombra: tejido social, integración familiar, actividad artística, recreación y acceso a la cultura. En sentido opuesto a lo que atestiguamos todos los días, su primer informe, gobernador, afirma que con todo y que se requiere el progreso económico, este no puede perseguirse a costa de esas otras dimensiones de la vida. Mentar la menguada intervención de la ciudadanía como un lastre, al individualismo como una especie de tara y reconocer, eso se infiere, que se ha privilegiado el avance de los indicadores de la economía por sobreapuntalar a la colectividad, el tejido social y la integración familiar. Soplea los rescoldos de la utopía que la realidad terca aún no barre. Esto y su disposición para escuchar comentarios otros, de otras y otros sobre su informe apuntaban a una muda en la noción de bienestar y en la concepción del Estado como filántropo, porque su informe asegura: la pobreza y la vulnerabilidad social con frecuencia están acompañadas de ausencia de redes sociales y poco acceso a información sobre opciones de desarrollo. Esto aunado a la tendencia que se ha observado en la manera en que se asocian los apoyos gubernamentales con dádivas o caridad. Nomás faltó decir clientelares para que su informe saliera corriendo a buscarse un sitio en la historia. Luego, lo anterior vuelto a acciones: el alejamiento de los conceptos, la vulgaridad de los hechos. Cito algunos: capacitaron en 43 municipios a 32.511 beneficiarios de programas estatales, lo que llevó aparejado a abordar temas como exigibilidad de los derechos sociales. El apellido sociales le quita lustre. Exigibilidad de derechos, sin más, habría estado bien, y que nos dijera del impacto obtenido. La incidencia de un gobierno en la cohesión comunitaria y en el bienestar de los individuos pasa porque el primero disponga los medios materiales y políticos para que la vida y los negocios de la gente transcurran en un clima de seguridad y libertad, en un entorno con el equipamiento necesario y con acceso equitativo a la educación, a la salud, etcétera. Pero también pasa porque el gobernante tome a sus gobernados como interlocutores y actores principales de todas las cosas públicas. Tradicionalmente los actos de gobierno de uno en uno y por rubro presupuestal eran la carne del informe. Hoy lo que está por medirse es el efecto en conjunto. ¿Son hoy más sólidas socialmente las comunidades que recibieron apoyos? ¿La calidad de vida de sus individuos aumentó? El informe no lo afirma, tiende apenas una línea base muy general. No obstante, gobernador, su empeño por poner al día conceptos que pueden marcar para bien la relación con sus gobernados y este ejercicio valen para no perder la esperanza y para proponerle que en un año el informe sea dual, el documento habitual para la transparencia y para la rendición de cuentas, el bienestar de los jaliscienses, el objetivamente medido y el percibido. Gracias. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias. Si gustan, daría respuesta a las dos preguntas. Primero, sí hay una ruta clara. Hoy la transversalidad nos ha obligado a hacer inversión a través de distintas secretarías que van a impactar directamente en cultura. Por ejemplo, en infraestructura, hoy muchas de las obras van a ir a través de CIOP, es decir, de quien va a construir algunos centros culturales. Estamos en este momento con una alianza con todas las instituciones. Y así como estamos destinando recursos a museos, al Centro de Comunicaciones, al Centro de Artes Escénicas, estamos impulsando y el siguiente presupuesto tendrá mayores recursos, sobre todo para industrias creativas. La apuesta es en los próximos 5 años llegar al 1% del presupuesto total asignado a cultura. Y efectivamente les he pedido que los distintos secretarios puedan evaluar los recursos que se tienen en las diferentes secretarías, que no se asignan ahora sectorizados, es decir, por esta política transversal impacta en cultura la inversión en distintas secretarías, pero estoy convencido que vamos a llegar al 1%.
En el otro tema, bueno, efectivamente me parece que el texto de la sintaxis deja el diagnóstico de lo que se venía dando. Y lo que queremos evitar es eso, que se vea más al ciudadano en vulnerabilidad como un destinatario final. Hoy como alguien que tiene una concesión y un derecho, pero la integración de un desarrollo social. Por eso eliminamos el tema, todo lo que tiene que ver con dádiva, la cuestión clientelar, es lo que debemos de evitar a toda costa. Y efectivamente, llegamos con un presupuesto ya establecido, con programas inclusive que tuvimos que ir reorientando sobre la marcha, pero este año es el que nos debe de aclarar en qué focos, en qué polígonos de pobreza estamos incidiendo en el desarrollo de las personas. ¿Cómo pueden accesar a una mayor equidad y mejor calidad de vida? Los indicadores ahora son claros, porque son sobre indicadores inmediatos y sobre todo terminamos con esos programas operativos anuales. Hoy cada uno se va a ver cuántas personas pudieron verdaderamente autoemplearse, salieron de la pobreza, salieron de una marginación extrema y pasaron a otro tipo de estadio social, y eso lo vamos a ir revisando en cada uno de estos polígonos que van a ser muy transparentes. Y efectivamente lo que queremos llegar es que el siguiente informe podamos decir estábamos en el lugar 5 o estamos en el lugar 4. Había tanto número de pobres de acuerdo a una tasa porcentual, hoy la tasa se redujo a este porcentaje. Es decir, los mecanismos y el modelo está cambiando. Me parece que están las bases sentadas para que haya mucha transparencia y claridad de cómo impulsamos la política social que se refleje en mejor calidad de vida. Gracias, gobernador. Han sido respondidas ambas preguntas. No sé si la secretaria Báchez quiera hacer algún añadido muy puntual. Un minuto, secretaria, para recuperar el tiempo. Este cambio de timón ha sido indicado desde el primer momento por el señor gobernador. Efectivamente, Augusto, el bienestar de las poblaciones se mide en empleo, en salud, en educación y yo agregaría, por supuesto, en seguridad. ¿Dónde entra cultura? ¿Dónde entra esta dimensión de comunidad y calidad de vida? En todo esto. Y en la práctica concreta, con nuestras acciones en los municipios. Los municipios hoy están apostándole a la cultura para luchar contra la violencia y la delincuencia, para recomponer sus tejidos sociales, para recuperar sus espacios públicos. Y ahí entramos nosotros, entra deporte, entra cultura, con actividades concretas, con presupuesto concreto que está detallado en el informe. Igualmente, en el apoyo a nuestros artistas y creadores, entramos concretamente, no solo otorgándoles recursos, sino también promoviéndolos. De ahí las indicaciones del señor gobernador de hacer de la cultura un enorme eje de desarrollo social y de desarrollo económico para nuestro Estado. No quiero robar más tiempo, hay mucho que decir, muchísimas gracias. Gracias, secretaria. Bien, pues pasaríamos a la siguiente dimensión, que es economía próspera e incluyente. Es la penúltima. En este tema definitivamente reconocemos que no hemos logrado generar los empleos y bien remunerados como aspiramos este primer año. Si bien se generaron 60,000 empleos formales, según el IMSS, siendo Jalisco el segundo estado con mayor generación de empleos, al término de diciembre las cifras variaron, pero de la misma manera variaron en todo el país. Obtuvimos una inversión de más de 800 millones de pesos para estímulos a la innovación empresarial. Y sobre todo esto lo llevamos a todas las regiones del estado, no se quedó solamente en zona metropolitana. Se captaron más de 700 millones de pesos en inversión extranjera directa, mientras que en el 2012 se pudieron obtener recursos por 17.5 millones de pesos del Fondo PYME. En el 2013 pudimos tener 321 millones de pesos. Porque esa es nuestra apuesta. Las pequeñas y medianas empresas impulsando valor agregado y generándoles un seguimiento a la capacitación y al apoyo con financiamiento cada vez más económico, que la tasa sea mucho más accesible. Solucionamos más de 3,000 procedimientos de huelga. Hoy tenemos estabilidad laboral, hoy hay 0 huelgas y además se restituyó la legalidad en la Junta de Conciliación y Arbitraje al destituir a 60 servidores públicos y evitar pagos injustos estimados en más de 300 millones de pesos en laudos.
lo que da certeza jurídica al empresario, al inversionista y por supuesto al trabajador. Con el programa Emprendemos se incubaron 226 empresas y se capacitó a más de 5,000 emprendedores. Ahora la apuesta es que la durabilidad sea mucho más de 2 años, ya que el 80% su término de vida es de 2 años. Para eso el proceso de seguimiento, de capacitación, para que puedan tener éxito y así se generen más empleos y mejor remunerados. 600 apoyo para tractores en beneficio de más de 3,000 productores rurales. Es una herramienta elemental con la que no se contaba ya desde hace una década. Se logró aumentar el precio de compra por litro de leche en 60 centavos, un problema grave. Hoy somos el mayor proveedor de liconza. Se destinaron 12,000 hectáreas al proyecto bioenergéticos para cultivos que permitan generar más energías alternativas sustentables. Y se logró la reconversión productiva de 70,000 hectáreas de granos, impulsando nuevos mercados agrícolas en el estado. Se implementaron mecanismos de mitigación de riesgo, asegurando más de 1 millón de cabezas de ganado y 250,000 hectáreas de cosechas. Y esto es muy importante para nuestro estado. Se diseñó e implementó el Plan Estratégico de Inocuidad y Sanidad, primero en su tipo en el país, y se reconvirtió el rastro municipal de Arandas en tipo TIF. Jalisco hoy captó inversión privada por más de 4,170 millones de pesos en proyectos del sector turístico, es decir, 197% más que en el 2002. En el 2013 se aumentó la afluencia turística a la entidad al registrar 20 millones de visitantes nacionales y 3.5 de visitantes extranjeros. Este tema es muy importante porque pudimos colocar una oferta adicional de 54,000 asientos a Puerto Vallarta y 399,000 a Guadalajara, así como ya 4 nuevos vuelos a distintos destinos de los Estados Unidos. Con una inversión de 240 millones de pesos se dio mantenimiento a 3,182 kilómetros de la red carretera, que estaba en pleno abandono. Hoy se le está dando apenas el mantenimiento, duplicamos el presupuesto, vamos a cerramos alrededor de 400 millones, reportamos en el informe. Con inversión de 17,000 millones de pesos se conectará de forma eficiente la costa de Jalisco, con el apoyo del gobierno federal y en coordinación con el gobierno de Nayarit y Colima. La ampliación a 12 metros de ancho de la autopista de Vallarta-Manzanillo en el tramo Boca de Tomatlán-Melaque, así como la construcción a 4 carriles de Guadalajara a Vallarta en el tramo Jala-Bucerías y la modernización a 4 carriles de la autopista Manzanillo-Guadalajara en el tramo de Atenquique. Se avanzó en el 35% ya en la construcción del macro libramiento y seguimos resolviendo los problemas jurídicos, así como arrancamos ya el proyecto de Ciudad Creativa Digital como detonante de la industria tecnológica en Jalisco. Tendremos asignados alrededor de 400 millones de pesos, ya 2 empresas instaladas. Estamos trabajando con universidades, laboratorios que van a poderse instalar y muy próximamente iniciará el edificio de innovación, ciencia y tecnología en este proyecto que pretendemos sea el ancla tecnológica de toda Latinoamérica. Adelante. Bien, tiene la palabra Sergio García de Alba. Bueno, muchas gracias. Además de revisar el Plan Estatal de Desarrollo, me di a la tarea de ver el MIDE, porque en el Plan Estatal faltan, en el informe del primer año de gobierno faltan algunas referencias, sobre todo de la parte histórica. Ahí sí me encontré con una sorpresa. Dice que en economía próspera incluyente de 90 indicadores, solamente 3 no se alcanzaron. Pero para mi sorpresa son bastantes más los indicadores no alcanzados. Entonces, pues nuestra tarea es revisar este tipo de información. En el área de competitividad y crecimiento económico, de 21 indicadores dice que solo 1 no se cumplió, pero en la primera sección de indicadores encontré que 5 de 10 no se alcanzaron. Específicamente no alcanzamos el del PIB per cápita, la participación de exportaciones nacionales que Jalisco debería, e inversión extranjera directa. Muy rápido me voy a ir al tema de inversión extranjera directa, que fueron 645 millones de dólares de una meta de 781. Y aquí lo importante también es señalar que del 2000 a la fecha en Jalisco
se rebasaron 1,000 millones de dólares de atracción de inversión extranjera y 7 años del 2000 a la fecha es superior a lo que se alcanzó el año pasado. Lo que quiero decir simplemente es que pues hay que comentar que sí, varios indicadores no se alcanzaron, que no son señalados en el informe. En empleo y capital humano, de 14 indicadores, se dice en el MIDE que todos se alcanzaron, pero en la primera sección encontré 3 metas no alcanzadas, que son el salario promedio base de cotización del Seguro Social, donde debo decir que también la referencia no es la correcta, se debió de haber utilizado la de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal o la del Seguro Social, no vienen los datos correctos. Y aquí para mis colegas, amigos empresarios, porque esto no es un reto del gobierno del Estado, pues Jalisco está rezagado, estamos inferior al promedio nacional en el salario promedio de cotización. En financiamiento y emprendimiento, emprendurismo, señala que de 5 indicadores solo 1 no se alcanzó, pero yo encontré 2 no alcanzados. El más importante es montos de créditos de FOJAL, que la meta era 700 millones de pesos cuando fueron 402 los reales. En innovación, ciencia y tecnología dice el MIDE que de 9 indicadores los 9 se alcanzaron. Y yo, sorpresa, porque encontré que 5 de los 9 no se alcanzaron. Ahí es real decir, incluso lo dice ahí en el MIDE, que la Secretaría de Innovación, que más bien el Cuetzitcal, no recibió a tiempo el apoyo económico de los recursos. Por lo tanto, aquí pues hay que ser también objetivos en el análisis. Para mí es un gran acierto, gobernador, la creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el cómo va en sus primeros 11 meses de trabajo. Una disculpa. Es que es el tiempo, nos pusieron 3 minutos y ya termino. Adelante. Mi conclusión y recomendaciones. Para mí, el nuevo gobierno de Jalisco, encabezado por usted, va mejor que el anterior. O sea, eso quiero ser muy objetivo y con toda sinceridad, yo también llegué a hacer señalamientos en el gobierno anterior para que luego no se me critique que no lo dije. Pero hay que reconocer que son bastantes más de 3 las metas no alcanzadas y que hay que, yo diría como una recomendación, gobernador, pues que le pida a su gabinete objetividad y también humildad en que se debe y se puede incrementar el esfuerzo, los resultados. También yo diría, esto es mensaje aquí para los líderes empresariales, que mucho de lo que pueda haber de resultados en materia de economía próspera e incluyente, pues es tarea de los organismos empresariales que también desde mi punto de vista necesitan ponerse más las pilas, trabajarle mucho más fuerte en más alianza con el gobierno de Jalisco, con las instituciones educativas, porque el nivel de competencia que hay ya entre estados, entre regiones a nivel internacional es enorme y yo creo que lo que nos debe de motivar para incrementar el esfuerzo, la eficacia, los resultados, los recursos también que se inviertan al área que incide en el tema de economía, pues es el nivel de pobreza de Jalisco, que a cifras del 2012 pues son poquito más de 3 millones de jaliscienses los que se encuentran en situación de pobreza. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Tiene la palabra César de Anda Molina. César. El micrófono ahí viene, Aquí, mira. atrás. Muchas gracias. Un reconocimiento, señor gobernador, por este ejercicio de transparencia y frescura democrática. Ojalá que el año próximo también se vuelva a efectuar con más jaliscienses expertos como los que aquí han hablado y me han antecedido, que hay por montones y que seguramente tienen muchos más comentarios y propuestas que hacer. Este ejercicio de propuesta nos debe llevar a un bienestar, como usted bien lo dice en su eslogan de gobierno. El bienestar no es un destino final, el bienestar es un viaje que todos debemos estar permanentemente perfeccionando y siempre refrescando. La economía, ya la mencionó Sergio a detalle, que es un experto en la materia, necesita muchos ajustes y yo me enfocaría
a los tres grandes temas que aquí se han estado repitiendo. Estamos claros que este Estado necesita crear empleo, este Estado necesita una mejor educación y este Estado necesita que sus habitantes, sus jaliscienses, sean más saludables que el resto de los mexicanos. Para esto se necesitan recursos y los recursos no nos los va a dar solamente el Distrito Federal, los recursos los tenemos que generar nosotros, empresarios, sector social y el gobierno como facilitador. Para ello tenemos que crear un plan de largo plazo, tenemos que ver con altas miras hacia dónde debe ir Jalisco y cuáles son las verdaderas fortalezas de Jalisco para, valga la redundancia, fortalecer esas fortalezas. Esa es la tarea que debemos emprender los jaliscienses, encabezados por usted, señor gobernador. Usted debe asumir el liderazgo de este Estado para hacerle frente a la oportunidad que tiene México. Se nos ha vendido, y muchos lo creemos, que viene el momento de México, viene el gran momento de dar el brinco en serio, pero queda en palabras. No podemos dejarlo en palabras los jaliscienses, debemos hacerlo efectivo, y para hacerlo efectivo no podemos tener una visión de 5 años más, porque ya se pasó 1. Tenemos que tener una visión, como bien lo dice su Plan Estatal de Desarrollo, hasta el 2033, para que esos ejercicios, no nada más de diagnóstico, planeación y ejecución, trasciendan. Hay que involucrar a la comunidad, hay que involucrar a la ciudadanía, si no, será el Plan Estatal de Desarrollo al 2033 del señor gobernador Aristóteles Sandoval, y en el 2018 vendrá otro gobernador y pondrá otro Plan Estatal de Desarrollo al 2039 o al 40, y así cada 6 años se irá renovando y será modificando el plan de largo plazo. La sociedad es la que verdaderamente le va a dar trascendencia en el tiempo a esos planes que necesita Jalisco. Lo que necesita el gobierno de Jalisco es lo que necesitan los jaliscienses. Así es que juntos, comprometidos, como bien decía Sergio García Dalva, los empresarios también tenemos que ponernos las pilas. No es tarea nada más del gobierno, pero debe comprometernos y hacernos firmar compromisos y metas, como también nosotros debemos comprometer al gobierno a hacer metas, firmarlas y cumplirlas. Usted empezó su explicación de la glosa ciudadana muy atinadamente con el tema de instituciones confiables. Para que todo esto que he platicado y he comentado sea realidad, necesitamos instituciones confiables y respetables. Por eso, el diagnóstico, que hay mucho diagnóstico en Jalisco, la planeación económica de Jalisco, que hay muchísima, y la ejecución que le están haciendo, debemos instituirla para respetarla a todos, que pase por las leyes, que haga un consenso con las demás fuerzas políticas y que juntos los jaliscienses acordemos dónde queremos estar en el 2050, comparados con regiones de Vietnam, Indonesia, Ucrania, Brasil o Polonia, no nada más con Guanajuato y Nuevo León. Podemos ser grandes, tenemos todo para ser grandes y es el momento de hacerlo. Yo creo que lo podemos y usted tiene la fuerza, ha dado los pasos iniciales para asumir ese liderazgo. Creemos los jaliscienses que tenemos que trabajar juntos para llegar a ese bienestar, a ese viaje del bienestar en el 2050 lo más contentos posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Me gustaría, por favor, si comenten con el tema de economía directamente de manera breve. Sí, muy rápidamente, buenas tardes a todos. Quisiera compartir justamente lo que comentaba Sergio en el tema de la inversión extranjera directa. Al primer trimestre del año pasado traíamos 15.6 millones de dólares menos. La cifra que nos comparte Sergio sí es de 645 millones de pesos al tercer trimestre. Seguramente para que cuando tengamos la cifra de la Secretaría de Economía volveremos a retomar ese cuarto lugar que tuvimos el año pasado, es muy seguro que lo vamos a lograr. Esto se ha debido justamente a la visión del señor gobernador y también, qué bueno que nos ayudaste, Sergio, en el eje de desarrollo económico, el cómo lograr volver a traer más inversión al estado de Jalisco.
Les comparto también que se puso la primera piedra del Parque Industrial en Lagos de Moreno, un proyecto que tenía hace 20 años que se quería hacer ese parque, y aquí justamente en un periodo muy corto, y fue patentizado por el señor Ricardo Betancourt del Intel, que él en su experiencia como parquero en 30 años, el primer parque se había tardado 6 meses para poner la primera piedra. Los siguientes se tardó 2 años y el de Lagos de Moreno se tardó 15 días. Pero también les comparto, y es importante la reflexión, de que este parque se está construyendo, y yo no tengo un antecedente de un parque que antes de que se esté terminado se empiecen a construir empresas en el parque. Hay 2 empresas, una alemana y una oriental, que paralelo al parque ahorita ya se están construyendo, y muy seguramente 2 más en este mismo periodo se verán reflejadas en la construcción de este parque industrial. Gracias, Pepe. Con eso sí gustos. Gracias, secretario. Tiene la palabra el secretario Reyes. Gracias. Pues también un placer y un honor participar en este diálogo por el gobierno. Efectivamente, Sergio, tenemos que ser más humildes. No me puedo escudar en que no tuve presupuesto, fue una secretaría que estábamos construyendo. Lo que sí te puedo asegurar es de que sentamos las bases para en 2014 dar resultados más contundentes. César, también comparto contigo que tenemos que ver el área internacional. Tenemos que insertarnos en una competitividad internacional. Los resultados que tenemos ahorita son cerca 2 plataformas andando, la de Berries con 90 empresas participando, la de salud con 9 empresas participando. Se hicieron capacitación de más de 2.340 personas, empresarios, con Cambridge y Oxford, con MIT, con Oxford. Tenemos las 4 mejores universidades del mundo trabajando con nosotros. Es un placer también trabajar con todos ustedes, rectores. Gracias por su apoyo. Firmamos un acuerdo sin precedente en donde cada uno de los rectores va a liderar una plataforma tecnológica que nos permita crear nuestra propia tecnología. Entonces, con innovación necesitamos tener una perspectiva diferente. Tenemos que tener una cultura de innovación, una cultura que ahorita pues las medidas que tenemos son parciales. Tenemos que insertarnos en el ámbito internacional. Estoy seguro, César, que sí podemos competir con muchas regiones. Hemos estado en Singapur, en Taiwán, en Boston, en el Silicon Valley, en Alemania. Cuando exponemos la estrategia nos dicen que vamos por buen camino. Tenemos muchas alianzas, no es tanto cuestión de presupuesto, es de ponernos a trabajar todos unidos con una misma visión. Gracias. Gracias, secretario Reyes. Pasamos a la siguiente dimensión, que es garantía de derechos y libertad.